dándote gracias por la vida del pastor Francisco Hernández, Señor, y por este tema que tú has puesto en su corazón, Padre Celestial, la ética del cristiano. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que seas tú hablando a nuestros corazones por medio del pastor, que abra nuestros oídos, Señor, que pongamos atención, Señor, y que podamos ponerlo en práctica. Gracias, Señor, por el pastor y por toda su familia. Activo ángeles a su alrededor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y compartirlo con otros hermanos en todas partes del mundo. Definitivamente la ética cristiana es un tema bastante controversial, ya que implica muchas cosas y es nuestro día a día. Hay tres puntos que quisiera nombrar, que es lo que queremos hacer, lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. Es allí donde comienzan los dilemas, definiéndolo como situaciones diarias que nos confrontan y nos dan dos opciones para solucionar un problema. Y de eso está lleno nuestra vida, de situaciones diarias, comunes, donde debemos definir qué hacer, qué es lo correcto. Y por supuesto, la base principal o nuestra única base para tomar las decisiones es la Biblia. Es a través de lo que nos enseñó nuestro Maestro Jesucristo, lo que está escrito allí en las Escrituras. Entonces, cuando estamos en esa situación, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué debo hacer? Definitivamente debemos ir directamente a la palabra de Dios. Definiendo un poco lo que es la ética, podemos decir que es ese conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de su vida. Pero muchas veces las personas confunden el concepto de ética con moral. Voy a hacer una pequeña aclaratoria con respecto a ambos conceptos. La moral es ese conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación. O sea, la moral es más social, es lo que está en el exterior, las leyes, las normas, las costumbres, lo que nos enseñan en la casa. A diferencia de la ética, que a pesar de ser igualmente un conjunto de normas, pero son las que el sujeto esclarece y adopta en su propia mentalidad. Es lo que él decide que es bueno y que es malo. Dando un pequeño paseo histórico con respecto al desarrollo de la ética en las sociedades, vamos a comenzar desde la antigua Grecia. Ellos sostenían que era necesario alejarse del mundo material para alcanzar el ideal del bien. Eso suena bastante bien conforme a la palabra. Pero ellos, sin embargo, decían que el ser humano no podía alcanzar la ética si no era a través de la sociedad. Ya ahí vemos que se distorsiona un poco con respecto a lo que nosotros creemos. Luego, en la época medieval, ellos defendían un poco esa tesis de que el propósito del ser humano no está en este mundo. Esos filósofos medievales, como ellos, uno de los más importantes, Agustín de Hipona, decían que se sostiene en el amor de Dios, esa ética. Era la condición primordial para que el hombre alcanzara esa perfección. Entonces vemos que en esa época de la historia es donde ellos se afianzan un poco más en la parte de Dios, de la palabra de Dios, desarrollar que
el perfecto amor de Dios es el que nos va a ayudar a tener una ética correcta. Pero luego avanzando en el tiempo, pasamos a la edad moderna. Entonces, con la aparición de este movimiento del humanismo, el hombre ocupó el centro del interés. Ya dejó el teocentrismo y fue sustituido por el antropocentrismo. O sea que la fe fue sustituida por la razón. Ya el hombre se volvió más egoísta, ya no pensó en Dios y sabemos que al hombre alejarse de Dios es donde vienen los grandes problemas de la humanidad. Y nos venimos ya a la época contemporánea, cuando la ética contemporánea dice que, bueno, ahora nos basamos en la ciencia, en la tecnología y aparecen grandes cambios sociales, que es lo que estamos viviendo. Jean-Paul Sartre era un filósofo, un pensador que sostenía que Dios no existía. Y entonces, por ende, su inexistencia debía llevarse hasta la última consecuencia, defender esa teoría. Era apoyado por un escritor ruso de nombre Dostoyevsky, que en sus obras escribía que si Dios no existe, todo es permitido. Entonces, todos esos valores, todos esos objetivos que el hombre tenía del respeto, de la igualdad, fueron desapareciendo. Una vez postulada la inexistencia de Dios, se hace necesario abolir todos esos principios y normas. Y es lo que actualmente estamos viendo. Cuando muchos países legalizan cosas atroces, comparando la palabra de Dios que nos exige, que nos manda, que nos exhorta a tener una conducta, ellos están legalizando cosas contrarias a todo esto. O sea, todas esas normas y principios universales ahora están siendo individualizadas. Ellos plantean que el ser humano posee la total libertad para elegir lo que desee ser o lo que desee hacer. La libertad humana es la única fuente de valor. O sea, con que yo sea pensante, tenga razón, yo voy a decidir qué es lo correcto, qué es no y cuáles son mis valores. Entonces, cada individuo elige ser libre y al hacerlo crea su propio valor, puesto que no existen valores objetivos y ya se están aboliendo esos valores universales, que son los que corresponden a cada ser humano. Pero entrando en lo que nos compete, luego de ese paseo a través de la historia, cómo se ha venido degradando lo que es la ética, vamos a hablar de la ética cristiana. Podemos definirlo como un sistema de principios y valores morales basado en la enseñanza de Jesucristo y la Biblia. Las bases teológicas de la ética cristiana se encuentran en la creencia en un Dios amoroso, un Dios justo, que guía la conducta humana a través de mandamientos y principios morales. Definitivamente, esa es nuestra premisa, es lo que debemos creer, es lo que debemos abrazar y caminar en base a esa palabra de Dios. Pero entonces nos hacemos una pregunta, si ese es el deber ser y ese es el principio o el sistema que cada uno de los cristianos a nivel mundial debe abrazar, porque tenemos un solo manual de vida, porque vemos diferentes conductas y reacciones en los hijos de Dios. Debería ser una conducta homogénea, igualitaria. Dice, y nos vamos a estar paseando por varios versículos de la palabra de Dios, donde describe cuál debería ser nuestra conducta y cuál debería ser nuestra ética. Entonces, desde la perspectiva bíblica, la ética cristiana se fundamenta definitivamente en las escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, donde encontramos todos los evangelios, las cartas de los apóstoles. Ellos ofrecen allí una orientación moral a cada uno de nosotros como creyentes. O sea, podemos ver que algunos de esos principios éticos eh, son ese amor a Dios, amor al prójimo, la justicia, la compasión, la honestidad. Y, y podemos disfrutar
Por ende, dentro de nuestras iglesias, de nuestra congregación, de un ambiente afable, amoroso, de amor entre los hermanos, pero seguimos viendo que muchos hermanos en la iglesia tienen un comportamiento, pero en sus hogares tienen otro. Entonces podríamos hablar que muchos de los cristianos tienen una doble moral, una doble ética. Su creencia, su comportamiento y su manera de conducir depende de su entorno, de donde esté. O sea, como ya vimos anteriormente, la moral es la parte social y la ética es la parte personalísima. Entonces, desarrollando una ética cristiana basada en las escrituras, definitivamente nuestra conducta debe ser la misma, donde quiera que estemos, con con quien estemos compartiendo o hablando. No puede ser que un padre sea amoroso con sus hijos, que un hombre sea cariñoso y respetuoso con su esposa dentro de la iglesia, dentro del templo, durante el servicio, durante una reunión con los hermanos, pero en su casa alce la voz, sea irrespetuoso, no colabore, le grite a los hijos, le grite a la esposa, porque aparte de que dice la palabra que el ojo de Jehová pasea la tierra viendo al bueno y al malo, Dios lo está viendo y Dios no ve donde quiera que estemos. Aparte de eso, alejamos a nuestros hijos de Dios porque ven la conducta nuestra en la iglesia y luego en la casa y no quieren saber nada de Dios porque mi papá es bueno, mi mamá es buena o me trata bien en la iglesia, pero en la casa no. Y nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, menos quieren saber de Dios cuando ven que una persona tiene esa doble vida y no es ético, no cumpliendo lo que la palabra le exige. Si nos vamos a Mateo 5:16, dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, donde llegamos debe haber una diferencia marcada, debemos mostrar ese amor, esa luz que el Señor nos ha dado y somos responsables de demostrar el amor de Dios. En Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Muchas veces no queremos perdonar. Hay hermanos que no tratan a otros hermanos en la iglesia, que no los saludan, que están molestos con ellos. Y la palabra nos insta a perdonar como Jesucristo nos perdonó todas esas cosas que hacíamos nosotros antes de conocerle. Y aún conociéndole, si cometemos un pecado, vamos a sus pies con un corazón humilde, contrito y humillado, y Él nos perdona. Y así debemos de hacer con los hermanos y con todos aquellos que nos ofenden. En Colosenses 3:12 nos dice que debemos vestirnos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y allí resalto la palabra mansedumbre porque muchas veces tenemos situaciones en la calle donde alguien nos agrede, nos insulta, nos empuja y reaccionamos de una manera como reaccionaría cualquier persona del mundo que no cree ni teme a Dios. Entonces la humildad y la mansedumbre debe ser un principio en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro reaccionar. Y damos gloria a Dios porque a través de su palabra nos confronta en nuestras actitudes. Y es el momento de decir: Señor, perdóname, lo he hecho mal, tengo una actitud en la iglesia, tengo una actitud en la casa, tengo una actitud en mi trabajo y no debe ser, debo ser íntegro
Debo ser el mismo cristiano amoroso en todos lados. Seguimos viendo algunas de las normas y de lo que nos exige el Señor a través de su palabra, que nos enseña a ser cada día mejores cristianos. En Gálatas 5, 22, 23, nos dice que, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí vemos una serie de frutos que el Espíritu tiene y que nosotros, como hijos de Dios, todos debemos tener, desarrollar y mostrarle al mundo. Porque como embajadores del reino de Dios, somos ese representante que debemos llevar, debemos mostrarle a las personas que hay un Dios lleno de amor y que sus hijos están también en la misma línea. Para cerrar los versículos, vemos que en Filipenses 4:8 nos dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, más allá del comportamiento externo, Dios nos dice que debemos pensar en cosas puras, justas, amables, honestas, que delante de Él y en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, debemos ser santos y puros. Debemos trabajar en que nuestra ética cristiana nazca desde adentro, desde el corazón, desde el pensamiento. ¿Cómo se logra eso? Llenando ese vaso con palabra de Dios, llenándonos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, a través, por supuesto, de este tipo de actividades devocionales, vigilias, ayunos, sirviéndole al Señor, porque una cosa es ir a la iglesia a llenarnos, hacer nuestros devocionales y crecer, pero otra cosa es diferente cuando salimos a la calle a dar ese amor que Dios nos ha dado, a servirle al necesitado, a la viuda, al huérfano, al menesteroso, al desvalido, en la cárcel, al indigente, al drogadicto, a aquellos que están prisioneros de las drogas, porque si nos encerramos en nuestras iglesias, amarnos unos a otros y no tratamos a otra persona que no sea cristiana, ni vamos a aquellos necesitados, entonces, ¿dónde está el amor de Dios demostrado? ¿Dónde Dios se puede agradar de lo que estemos haciendo? Porque ya somos salvos, pero debemos ir al necesitado, movernos de las iglesias, salir de las cuatro paredes, y hay mucha necesidad en las calles, hay mucha necesidad en los hospitales, hay mucha necesidad en las cárceles. Hombres que cometieron un delito, mujeres que cometieron un delito, y estamos nosotros obligados a ir a llevarle palabra de Dios para que cuando salgan de esos lugares sean hermanos en Cristo, sean personas que adoren al Señor, que le teman al Señor, y así nuestras iglesias estarán llenas de personas que el Señor las ha redimido así como lo ha hecho con nosotros. Por eso en esta mañana damos gloria a Dios porque nos confronta con ese espejo, no con el hermano, no con un familiar, nos confronta con la palabra de Dios y vemos que aún nos falta mucho por crecer y debemos seguir cumpliendo lo que el Señor nos exige. Y recuerden, hermanos, afuera hay necesidad, afuera es donde está el trabajo y debemos ir al necesitado, visitar a las personas, darle palabra y si en nuestra posibilidad está también en la parte material, en la parte física. Que Dios le bendiga y tengan un excelente día en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana agradecemos tu bondad, tu misericordia, tu cuidado.
para con cada uno de nosotros. Venimos delante de ti presentándote a tu Hijo, Señor. Gracias por utilizarlo en esta mañana para hablar a la vida de tus demás hijos, Señor. Gracias. Te pido, Padre, que lo mantenga bajo tu cobertura, que mantenga en ese cerco de protección, guardando su entrada y su salida, que lo siga direccionando, que lo siga guiando, que lo siga instruyendo, Señor. Que tú, Señor, los cielos siempre lo tenga disponible, abierto a favor de tu Hijo, de su casa, que le dé esa bendición que él necesita, que es crecer en el conocimiento de tu palabra. Y como él lo está dejando dicho en esta mañana, que lo que vivimos, Señor, en la iglesia también lo vivimos donde quiera que estemos. Que él siga siendo instrumento de tu gracia donde quiera que él vaya. Son humildes favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.